realmente la veía muy seria, ¿verdad? Era una hermana de mucho carácter. Pero también en el momento también se encontraba momentos felices. ¿Vieron la foto ayer? Cuando estaba en una estructura, ¿cómo estaba? ¿Verdad? O sea, que aún lo seria que era para sus cosas, yo no llegaba al salón, se sentaba ahí bebecita. Cuando uno compartía con ella, no hay duda que era cariñosa y feliz. Cultivó amistades que duraron toda la vida. Estamos seguros que esas amistades continuarán por toda la eternidad. ¿Sabía usted que Hildy cuidó de sus padres cuando estuvieron enfermos hasta que murieron? Se dedicó toda una vida para cuidar a sus padres. No hay duda que eran momentos difíciles los cuales ella pasó y también pudo demostrar ese amor para con ellos. También vimos en las fotos que pasó momentos agradables cuando fue a asambleas internacionales, ¿verdad? También pasó momentos agradables cuando participaba del servicio. Tiempo que siempre estuvo muy ocupada en hablar a otras personas. Y durante los últimos años dedicó su tiempo para colaborar con la oficina de construcción del Salón del Reino. Cocinaba bien, hacía deliciosos almuerzos. ¿Y quién no recuerda los bizcochos y cupcakes que preparaba? ¿Verdad? Lo hacía con mucho amor para todos nuestros hermanos. Y siempre animaba y estaba ahí atenta en las cosas que pudiera cooperar, especialmente para el servicio de Jehová. Hildy nació el 5 de mayo de 1949. A la fecha que murió, el 11 de abril del 16, en 3 semanitas y media más, hubiera cumplido 67 años. Desde su niñez, Hildy sirvió a Jehová lealmente. Fue criada en una familia cristiana. Se bautizó el 19 de junio de 1965. O sea que cuando ella se bautizó tenía 16 años. Desde jovencita sirviendo a Jehová. Los nombres de su familia: Evelyn, con su hermana, 2 sobrinos, Michelle Boden, su esposo Denison Cruz, su sobrino Brian Boden, la esposa Jessica y la bebé de ambos, Ivy Boden. No hay duda que Hildy confiaba mucho en Jehová y sabía que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo hizo cuando apreció, mediante sus esfuerzos, porque confiaba plenamente en la Biblia. El discurso que vamos a estar dando hoy, quizás pensemos en Hildy, pero estamos bien seguros que también va a venir a su mente seres queridos que usted tiene que también están durmiendo en la muerte. Cuando uno pierde a alguien, un ser querido, como ahora el caso de Evelyn, a su hermana, aunque a veces perder un padre o una madre es algo bien difícil, pero por experiencia perder a un hermano es algo bien desgarrador. Es algo sumamente difícil, y más en el tiempo que ustedes han estado juntas, ¿verdad? Sirviendo a Jehová. ¿Y sabe qué? Jehová te comprende, porque Jehová también pasó por una situación similar, cuando tuvo en cierto momento dejar a su hijo que viniera a la tierra y ver ser maltratado, sufrir y después ver a su propio hijo morir. O sea que Jehová comprende bien el dolor que se siente cuando perdemos a alguien a quien nosotros queremos. Pero es muy importante que nosotros comprendamos con claridad lo que es la muerte, qué esperanza hay, qué esperanza tenía Hildy y la esperanza que pudo hablar con otras personas. Y como esa esperanza se encuentra en la Biblia, miren lo que menciona aquí la Biblia en 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 3. 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias, el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda
tribulación. Aquí dice que Jehová es el Dios de ¿qué? De todo consuelo. Por lo tanto, vamos a utilizar la Biblia para ver cómo Jehová nos da consuelo en estos momentos difíciles que todos estamos pasando por la pérdida de nuestra querida hermana Eldi. No hay duda que el consuelo que recibimos está en la Biblia. Y solamente en la Biblia puede contestar preguntas que de otra forma nunca hubiéramos sabido. Qué amoroso fue Jehová, ¿verdad? Cuando puso por escrito detalles que realmente nos dan consuelo y nos ayudan a poder continuar adelante. Solo en la Biblia presenta por qué la gente muere. ¿Por qué? Mire, cuando uno va a la Biblia, ahí inmediatamente en el primer libro de la Biblia, los primeros capítulos, nos muestra la razón. Primer hombre, Adán y Eva, los colocó en un paraíso, con la oportunidad de poder vivir para siempre. Le asignó trabajo para que cuidara aquel jardín en el cual los había puesto. Pero dio ciertas instrucciones. Podía comer de todo menos del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. No podían comer de él, porque le dijo Jehová, positivamente morirás. Satanás sabía lo que era la muerte. Perdón, Satanás no, Adán y Eva sabían lo que era la muerte. Hay personas a veces cuando estudiamos la Biblia con ellos preguntan, pero ¿cómo es posible si ellos vivían para siempre? Era la primera pareja que estaba sobre la tierra. Pero él sabía. ¿Por qué? Porque había los animales morir. Los animales que estaban allí no fueron creados para vivir para siempre. Así que cuando un animal moría, ellos entendían claramente si ellos desobedecían a Jehová, le iba a pasar lo mismo que aquellos animales. Iban a morir. Ahora, ¿qué sucedió? Qué malo, ¿verdad?, que ellos hayan tomado esa decisión. Pero de la misma forma que la ciencia entiende que hay una ley de genética, que de la misma forma que veamos quizás el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, ciertas características de nuestros padres, pues de la misma forma Adán y Eva dejaron en sus hijos la imperfección y la muerte. La Biblia presenta bien claro, de forma bien sencilla, este aspecto. Lo vemos aquí en Romanos, el capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, el versículo 12. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. A pesar de que este suceso pasó hace muchos miles de años, todavía sigue el efecto de que el pecado, de que Satanás hubiera, vamos a decir, embabucado, ellos hubieran escuchado a Satanás en vez de escuchar a Jehová. Pero ahora la pregunta es, cuando vemos a Eli, ¿cómo se encuentra ella? ¿Cómo está ella? Igual que Abraham, igual que David, igual que Moisés, Ruth, Noé, hombres y mujeres fieles que vivieron en tiempos pasados que murieron y están descansando en la muerte. ¿Conoce usted a alguien que haya regresado después de haber muerto? No lo hay, no existe. Por lo tanto, debemos ir nuevamente a la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a cómo está Eli y como también nuestros seres queridos que han muerto. En la Biblia menciona lo siguiente, aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ahora hablando de nuestra querida Eli,
Ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. Esa parte final es bien interesante. Dice, el recuerdo de ellos se ha olvidado. ¿No es cierto eso? Por lo menos sabe usted el nombre de su tatarabuelo. El nombre de su tatarabuelo. ¿Cómo era? A pasar de los años nos olvidamos aún de las personas que han muerto. Pero qué diferente es saber que Jehová sí recuerda el nombre de todas esas personas. ¿Concuerda esto que dice aquí en el libro de Eclesiastés con lo que dice el resto de la Biblia? Especialmente con lo que enseñó Jesús cuando estuvo en la tierra. Sí, esto concuerda muy bien con lo que dice el resto de la Biblia. Por ejemplo, Jesús conoció perfectamente lo que era la muerte. ¿Por qué? Porque primeramente estaba ante los cielos antes de venir a la tierra. Y vivió situaciones similares a las que está viviendo ahora nuestra querida familia, Evelyn y su familia. ¿Por qué decimos esto? Porque pocos meses antes de que él muriera, él tenía un buen amigo llamado Lázaro. Murió. Y lo que sucedió en esta ocasión, que está registrado en la Biblia para nuestro beneficio, nos ayuda a entender lo que es la muerte, cómo se siente cuando alguien querido muere, y después más adelante qué es lo que va a estar sucediendo. Vamos nuevamente a las Escrituras, por favor. El Evangelio según Juan, capítulo 11. Versículo 11 al versículo 14. Después de estas cosas y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo voy allá para despertarlo del sueño. Por lo tanto los discípulos dijeron, Señor, si está descansando recobrará la salud. Sin embargo, Jesús había hablado de la muerte de aquel, pero ellos se imaginaban que él estaba descansando en el sueño. Versículo 14 todavía continúa diciendo, entonces por lo tanto Jesús les dijo, francamente, Lázaro ha muerto. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, que realmente conocía lo que era la muerte y lo que es la vida, ¿a qué comparó? Él quería que nosotros pudiéramos entender, cuando leyéramos este relato, que una persona cuando está muerta está durmiendo. Y cuando viéramos a Hildy, ¿a qué parece? Que está durmiendo. Y la fuimos a ver al hospital en un momento que ella estaba durmiendo, pues está igualita que ahora. Mire, a veces hay circunstancias cuando uno duerme bien profundo, que pasan cosas y nadie se da cuenta. Mira, hace unos años atrás, pues donde yo vivo se cayó una avioneta, allí en el área de Levittown. Vinieron helicópteros, llegó ambulancia, llegó la policía. Y yo personalmente tuve un sueño tan y tan profundo que cuando mi esposa me lo dijo, yo no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo estaba? Dormido. ¿Cómo estaba? Según leímos en Eclesiastés, era como si estuviera inconsciente. Así que nuestra hermana Elia, aunque estamos aquí, mira, está durmiendo, está descansando. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Qué bueno leer la Biblia cuando nos da esa explicación tan clara, porque cuando vamos a algunas personas de la cristiandad, ¿ha ido usted alguna vez a un funeral? Quizás un pariente suyo. A veces cuando le toca ir, porque es parte de nuestra familia, quizás el ministro dice que esa persona está allá en los cielos. Mas sin embargo la familia que dice eso, pues, si fuera así, ¿no estaríamos nosotros contentos? Mas sin embargo a veces se tiran contra el piso, se ve sufrimiento. ¿Por qué? Porque realmente esa enseñanza no convence, porque no está en la Biblia, no es parte del propósito de parte de Jehová. Ahora hay un detalle bien interesante. Evelyn ha llorado, los sobrinos han llorado
nuestros hermanos, todos, ¿verdad? Cuando lo supimos estábamos bien sentidos por la muerte de Aileen. ¿Significa eso que no tenemos esperanza? No, porque si seguimos leyendo el relato de Jesús, cuando su amigo Lázaro muere, ¿qué sucede? Nuevamente, Evangelio según Juan, el capítulo 11, versículo 33, continúa diciendo Jesús, pues cuando la vio llorando, y los judíos que vinieron con ella llorando, gimió en el espíritu y se perturbó y dijo, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Nuevamente en el versículo 35, Jesús se dio a las lágrimas. ¿A qué Jesús había ido allí? Para levantar a Lázaro entre los muertos. Ese era el propósito, él sabía lo que iba a hacer. Mas sin embargo, ¿qué hizo? Lloró, gimió en el espíritu. Él se sintió, él apreciaba a Lázaro, él sabía y comprendió bien el dolor que nosotros sentimos, lo refleja el dolor que nosotros sentimos cuando perdimos o cuando perdemos a un ser querido. Así que el que uno llore no demuestra que no tenemos fe o confianza en la esperanza que Jehová nos da. Algo bien interesante que también nos presenta la Biblia es que Jehová desea intensamente devolver la vida a todos los muertos que están en su memoria. Muchos hombres de fe hemos estado considerando en el estudio de la Biblia, hombres y mujeres de fe, cuánto deseo tendrá Jehová de traerla nuevamente a la vida. Como el caso también de nuestra hermana Eli. Ahora, algo muy importante que queremos tener en cuenta es el hecho de que la resurrección de los muertos será posible gracias al sacrificio de Jesucristo. Y el sacrificio de Cristo sirve de garantía de que Jehová va a levantar a los muertos. ¿Puede usted imaginar cuando llegue